Evangelio de Lucas, capítulo 7, verso 36. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo para decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Amén. Quiero tomar en esta hora, hermanos, un tiempo para hablar bajo el tema escándalo o bendición, en signo de interrogación. Alabado sea el Señor. Escándalo o bendición. Y usted me permitirá y me dará unos minutos para explicarle por qué una cosa o por qué la otra. ¿Por qué escándalo o por qué bendición? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bueno, observaremos. Y este término escándalo no desmerece en absoluto la presencia del Señor en ese lugar. Vamos a ver por qué pensamos que eso se generó en aquella casa en esta oportunidad. Sabe que en cierta medida nunca contamos con lujo de detalle o nos ponemos a narrar de algo que sucede cuando usted y yo somos invitados a una casa, sea a almorzar o a cenar. La costumbre era que era cenar. La costumbre oriental de las casas era que se invitaba a cenar. De hecho, el Señor habló y en la Biblia hace mención de la cena. Amén. Por lo tanto, es más común que sea una cena, la invitación. Pero entonces, no hay mayores anécdotas. Si alguien le invita a comer, usted no va a decir, bueno, comí, fui a la casa de fulano. Y bueno, y la bendición más grande es para el que fue invitado, ¿no? Porque va a decir lo que comió, cómo comió, si saboreó la comida. Y va a contar entonces, la verdad que estuvo muy bueno, muy sabroso. Y esos son los detalles más sobrenaturales que pueden salir de una invitación a comer. Más nada. Se cierra ahí. Se deleita, se goza y alaba a Dios el que fue invitado. El que escucha el testimonio se lamenta, diciendo, ¿por qué yo no habré sido invitado también? Porque no hay más atractivo en una cena. ¿Quién más puede contar alguna otra experiencia en una cena? Aquí, en este relato, hay una diferencia. Y se cuenta un testimonio en medio de una invitación específica, gloria a Dios, que en realidad
había sido invitado el Señor. Aunque quien le invitó no tuvo ningún gesto de cortesía hacia el Señor, sino más bien, hermanos, lo invitó como excusa para juzgarle al Señor, observaremos, y para ponerse desde un lugar de superioridad. No le invitó porque tenía el interés y el anhelo de cenar con el Señor y que el maestro hablara. Más bien, desde su postura religiosa, lo invitó para decir: yo invité al maestro, como alguien pudiente, pero desde un punto de vista de alguien que tal vez también marcaba una diferencia entre lo religioso de la época. Gloria al Señor. Jesús siempre fue muy duro contra los fariseos y ahora le invita a un fariseo. Él quiso como decir: vamos a aplacar este enojo del Señor para que vea que no todos somos iguales. Porque algunos van a decir: todos son iguales. No, no todos somos iguales. Y tal vez este hombre le invitó con ese propósito, gloria al Señor, de buscarle tal vez alguna falta, porque los religiosos de la época siempre estaban pendientes de encontrarle alguna falta al maestro. Vamos a ver en qué le encontramos falta. A ver, algo vamos a decir. De hecho, en línea general, ya la gente de la época le habían tildado a Jesús como de bebedor y comedor. Este es un hombre que come y bebe. ¿Qué querían que hiciera? Todo hombre come y bebe, pero se venían mirando de Juan el Bautista. Y él decía: pero de Juan ni come ni bebe. Es decir, van a hablar si comes y bebe, y van a hablar si no comes y si no bebes. Por lo tanto, sacamos en conclusión que siempre van a hablar el uno o el otro, de una u otra manera. Por lo tanto, ya ese era el concepto generalizado en Jesús. A Jesús se le despreciaba, los religiosos de la época le tildaban de endemoniado, decían que él era extraño. Nosotros no salimos de no hemos sido hijos de fornicación, porque entonces no se le conocía esposo a María y había quedado encinta, rara. Tal vez alguna judía se habrá unido con algún samaritano, y entonces esa mezcla era pecado. Cuando un judío se unía con un samaritano, el concepto era que o salía o endemoniado o estaba enfermo. De hecho, las preguntas cuando veían a alguien enfermo le decía: Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Por algo viene así. La idea que ellos tenían, y se miraban también en el Señor. En Cristo también lo miraban y lo menospreciaban. Cuando Cristo fue invitado a esta casa, entonces tal vez la inquietud más grande era juzgarle y ver qué podía extraer o qué aspecto malo o qué puntos podían señalar de aquel hermano que era libre de pecado, que por más que usaran la lupa que quisieran, no encontrarían absolutamente nada. Gloria al Señor. Pero déjenselos usar la lupa. Gloria al Señor. La oportunidad, hermanos, que comienza después de la cena o del almuerzo, reitero, hablamos de cena por lo tradicional, es que hay una sobremesa. Usted disfruta de la cena en sí, de la comida, pero disfruta mucho de la sobremesa. A veces la sobremesa es más larga, o debería ser, o es más larga que la comida. Digo debería porque si estamos una hora de sobremesa y usted emplea una hora y media para comer, hay serios problemas, ¿no? Debería ser más larga la sobremesa que el almuerzo. Tampoco es que usted va a comerse en 3 minutos lo que costó 3 horas hacerlo. Brindémosle honor a quien lo hizo y entonces hagamos esa pausa más, pero la sobremesa siempre es mejor, es más larga, se atiende más, charlamos, hablamos, compartimos. Ese es como que el momento de diálogo que hay en la familia, en los hogares.
Usted y yo aprovechamos esos momentos de sobremesa. Entonces dice la palabra del Señor, leo una vez más, verso 37, entonces una mujer de la ciudad, ahora voy a los versos que dejo atrás, al saber que era Jesús y que estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Hasta estos versos nosotros no sabemos cómo se llamaba el hombre fariseo que invitó a Jesús. Dice la palabra del Señor que este fariseo, el verso anterior, rogó al Señor que llegase a su casa y comiera con él. No sabemos aún su nombre, lo vamos a saber por revelación del Señor, pero este hombre fariseo rogó a Jesús que llegara a su casa. Rogó y el Señor llegó, hermanos, gloria al Señor, porque este hombre le extendió una invitación al Señor. Siempre que se le tiende una invitación a Cristo, Él llega. Él va. Donde se le invite, Él va. Él no entra así, hermanos, como decimos nosotros, como perico por su casa. Él no entra así sin golpear antes de entrar. Él no entra así, hermanos, si no se le da la cordial bienvenida o se le invita a entrar. Este hombre, en la condición que estaba, le invitó a Jesús. Y como le invitó a Jesús, él agarró y se fue a la casa de este hombre. El Señor, hermano, entró. Gloria al Señor. Si le invitamos al Señor, hermano, la invitación tenemos que hacerla de corazón. No es por protocolo. No es para que otros vean que yo invité a Jesús. Tiene que ser sincero. La invitación nace debe de nacer de un corazón sincero. Si se le invita, tiene que ser con total franqueza. Se le invitó. Este hombre no era de inquietud, pero al fin y al cabo le invitó a Jesús. Gloria al Señor. Y el Señor, hermanos, tenía entonces esa invitación y llegó a aquel lugar. Interrumpe la escena la de una mujer que llega también. La mujer no tenía invitación porque llegó. ¿Cómo que usted va a ir a la casa de alguien y a entrar cuando no tiene invitación? Bueno, cuando un rabino o un maestro estaba en la casa de alguien, la tradición era que las puertas tenían que estar abiertas y no cerrarse. Porque había un hombre enseñando la ley de Dios. Y todos tenían la libertad de llegar y estar. Nadie podía decirle que no, porque entonces la figura de esa persona ya hacía que tenía la libertad de entrar. La puerta estaba abierta. El fariseo nunca había invitado a alguien así. De hecho, la va a criticar, la va a censurar. Pero la mujer sabía que allí estaba el Señor y dijo, entonces yo me voy a amparar en ir, y como no me puede echar, me voy a ir al encuentro con el Señor. La puerta estaba abierta y entonces esta mujer entra en la escena bíblica y entra en el cuadro con una gran necesidad espiritual y con un corazón tan diferente al que le había invitado. Ahora ella entra y aparece entonces, gloria al Señor, en la escena. Bendito el Señor. Y aparece entonces aquí de esta forma, viendo la necesidad que ella tenía, la cual en realidad no estaba en la mente del fariseo. La mujer tenía una necesidad del Señor que el fariseo le sobraba. El fariseo como que no tenía necesidad de Cristo. Él simplemente era un fariseo que le había invitado. Ahora, la mujer entra en la escena y entonces aparece con un deseo genuino de acercarse al Señor. Y la palabra de Dios
nos dice que entra una mujer, gloria al Señor, de la ciudad que era pecadora. ¿Por qué que era pecadora? ¿Eso no nos cabe a todos? Cuando yo entré, ¿quién entró aquí hoy? ¿Entramos los Pecadores. ¿Por qué se enmarcó la mujer que era pecadora? Alguien podría decir, no, porque eso le identifica. ¿Con qué? ¿Dónde justificamos eso que a veces decimos, le identifica con un pecado? ¿Con qué pecado? Con el pecado. La mujer era pecadora, al igual que nosotros y al igual que el fariseo. ¿Qué era el fariseo? Un pecador. Y los que allí estaban eran pecadores. Pero se enmarca específicamente que la mujer era pecadora. Nos cabe a todos. Cuando decimos, miren este pecador que entró en la iglesia. Y que, ¿quién no entra sin pecado? Gloria, todos entramos en esa condición. Por lo tanto, esta expresión que era pecadora debe de cabernos a todos, no meramente a la mujer. Gloria al Señor. Pero entonces resalta de ella algo interesante, que es la actitud con que llega. Llega con un espíritu diferente al que lo había invitado. El que lo invitaba estaba como con una plataforma de superioridad. Y la mujer llegó diferente, llegó con una gran necesidad. Ella quería y anhelaba estar a los pies del maestro. Ahora, dice la palabra del Señor que llegó esta mujer. El verso anterior dice que se habían entrado en la casa del fariseo y se sentó a la mesa. La mujer llegó al saber que estaba Jesús, no podía expulsarle nadie, a la mesa de la casa del fariseo, y trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, la mesa no era, hermanos, el living que usted tiene de cedro o petribí en su casa, no era la silla de cármica que tenemos acomodadita con el almohadoncito, el rincón nuestro que no nos mueve nadie, no nos destrona nadie del punto donde nos sentamos. No era ese el estilo de formato bíblico. Era el lugar donde en realidad, hermanos, se sentaban en el piso. Tenían una especie de una mesa identificada, un espacio geográfico, pero luego se sentaban en el piso y quebraban sus piernas hacia atrás para quedar más cómodos sentados. Y ahí llegó la mujer por detrás del Señor a poder entonces ungir sus pies, con una necesidad grande espiritual, con un vacío enorme en su vida, y comienza entonces a tener una actitud diferente de humildad, cosa que el fariseo no la tuvo. Gloria al Señor. El fariseo, hermanos, no actuó de esa manera y comenzó a tener, hermanos, el gesto que debió tener el fariseo. La costumbre oriental era que cuando alguien recibía gente en su casa, se le preparaba entonces un lebrillo, una palangana para lavarle los pies del invitado. Por los caminos que había transitado, entonces hacía parte de esa limpieza para sentarse. Luego a la mesa. Se le daba la cordial bienvenida, eso sigue siendo una práctica en el tiempo nuestro. Se le daba un beso como de bienvenida. Se le recibía. El que invitaba recibía al invitado. Bueno, ustedes y yo hoy no tenemos la costumbre que luego los mismos fariseos emplean en la ley, que era el de lavarse las manos. Y ellos entonces aquí lo que hacían era lavarle los pies, y el Señor lo hace mención de esto, haciendo que en realidad el que le invitaba se esforzaba en darle al que venía el invitado lo mejor. Cuando había interés en quien yo había invitado, cuando el interés era nulo o era otro, la motivación por el cual yo invité a alguien, entonces no tengo el deseo, ni nace de mi corazón, ni quiero hacerlo, de dar esa cordial bienvenida al estilo oriental que se le tenía en aquel tiempo. Por lo tanto, entonces el fariseo, como el espíritu era otro, no lo iba a hacer.
Y la palabra del Señor entonces remarca que esta mujer, gloria a Dios, le dio en la cordial bienvenida, pauta entonces que el fariseo no tuvo, no quiso, no fue gentil, no fue amable, dio una invitación, pero el espíritu que le movía al estar con el Señor era otro. Gloria a Dios. A veces no comprendemos cómo puede ser que alguien en la presencia de Jesús sea bendecido y otros haya escandalizado. ¿Cómo puede ser que de repente alguien llegue a la iglesia y salga bendecido y diga, qué gloria, qué bendición, qué victoria, cómo Dios me ministró, qué lindo haber podido llegar al templo? Y otro diga, para mí fue igual, como siempre, no hubo nada raro. Dice, ¿cómo puede ser? Jesús en medio de ello, y uno salió tan bendecido y el otro salió tan indiferente. ¿Qué pasó? Es la actitud con que yo llego al encuentro con Jesús. Es la actitud que yo tengo, la expectativa que tengo, el deseo genuino que tengo de encontrarme con el Señor. Si yo he llegado con la expectativa, Dios me va a hablar hoy. Dios me va a ministrar hoy. Dios va a obrar en mi vida hoy. Yo necesito que Dios trabaje en mi corazón, que Dios obre en mi vida. Si esa es la motivación de mi corazón, nadie saldrá escandalizado del templo. Saldremos bendecidos de la presencia del Señor. Nadie podrá decir, ¿por qué se hizo esto? ¿Por qué aquello otro? No, porque entenderemos que hemos sido bendecidos por el Señor. Dice la palabra del Señor, verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta. Esto no es que estaba diciéndolo en alta voz, entiéndase. Esto lo dijo para sí. Si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Si supiera cómo cómo desperdicié una cena de gusto. Ya estoy dándome cuenta en verdad que yo pensé que había invitado a un profeta. Yo pensé que había invitado a alguien importante, pero me doy cuenta que no es nadie. Porque si fuera un profeta, se tendría que dar cuenta qué clase de mujer es la que le está tocando. Ese espíritu de fariseo, hermano, sigue a veces en las congregaciones, porque todo lo que él hacía o todo lo que él hace como fariseo siempre va a ser mejor que lo otro. Lo mío es más santo, lo mío es mejor. Lo mío es con más excelencia. Yo soy el único. Somos amados por el Padre. Somos nosotros los diferentes. Si yo hago algo, lo haré bien. Pero si otro lo hace, esa mujer que hizo todo eso, eso no está bien. Yo lo hubiera hecho y yo lo hubiera hecho bien. Él no hizo nada, por lo tanto no estaba bien. Si alguien hace algo que yo no hago, no lo vamos a tildar y no vamos a ponernos del espíritu del fariseo, de juzgar qué es lo que se está viendo. Nosotros somos los mejores. ¿No he visto alguno con el espíritu del fariseo? Yo no soy como otros hombres. No soy ladrón. No soy mentiroso. Y tenemos un espíritu de superioridad. Mejores. Lo nuestro es mejor. Mi aporte es mejor. Mi tarea es mejor. Mi servicio es mejor. Lo que yo hago es mejor. Soy amado por el Padre. Lo que yo hago nace del corazón de Dios. A veces tenemos expresiones, hermanos, que no se pueden respaldar por la Biblia en ningún lado. ¿Dónde respalda usted expresiones como esa? Esto nació en el corazón de Dios. Podemos decir es la voluntad de Dios por la misma palabra. Algo es la voluntad de Dios por la palabra, pero no podemos hablar del corazón de Dios. Y que nació en el corazón de Dios. ¿Y cómo lo respaldo? ¿Cómo respaldo yo eso? ¿Qué verso voy a usar? Yo puedo decir que en realidad hay cosas que son agradables, buenas, perfectas, como la voluntad de Dios. Pero el espíritu de fariseo me hace poner a mí por encima de yo mejor, yo esto, nosotros esto, nosotros aquello otro. Gloria a Dios. Y señalando y teniendo a las personas mirándole por arriba del hombro. Esa es la actitud que él tenía. Gloria al Señor. Nunca nadie podrá hacer las cosas como yo. Alabado sea el Señor. Nunca tenemos, hermanos, gloria al Señor, que pedirle perdón a nadie. No, otros tendrán que pedirme perdón.
A lo sumo tal vez en algún momento disculpe. En la Biblia no encontramos el disculpe. En la Biblia encontramos el perdón. Y yo, dice la Biblia, perdonando. Dice, disculpémonos los unos a los otros. No, perdonémonos los unos a los otros. La Biblia habla de perdón. Y a veces usamos esta palabra y no tienes nada que pedir perdón. No he escuchado esta expresión, no tienes nada que pedir perdón. Eso es un concepto porque en realidad nunca va a pedir perdón esa persona. Entonces no diga de tener que perdonar. Gloria a Dios. No, está bien. Si se utilizó la palabra perdón, es una palabra bíblica. No hay reparo en eso, está bien. Entonces, pero el espíritu del fariseo no tendrá que pedir perdón a nadie. Es más, otros tendrán que hacerlo. A veces juzgamos nosotros incorrectamente a alguien que se acerca a Dios. Mira quién se acercó en esa condición. Una mujer pecadora. Le va a tocar al maestro, al profeta. Uy, cómo me equivoqué. Cómo desperdicié una cena. Hubiera aprovechado mejor. Gloria al nombre del Señor. Y el obrar de Dios, hermano, es impactante. Dios trabaja, hace obra, hermano, increíble. Este hombre pensaba, decía entre sí, si supiera quién es, y ahora el Señor le va a hablar directamente, con voz audible, a lo que él estaba pensando. ¡Qué extraordinario! Amén. Gloria a Dios. Llegué al culto pensando en algo y de repente la palabra de Dios me habló, me dio respuesta a lo que yo estaba pensando. No es el hombre, es Dios mismo. Gloria al Señor. Entonces respondió Jesús y le dijo, Simón, y ahí conocemos el nombre. ¿Que el fariseo se llama? Simón. Simón. Gloria a Dios. Y una cosa tengo para decirte. Y él le dijo, como todo buen fariseo, di, maestro. Me imagino de esa actitud, di, maestro. Te escucho. Soy todo oído, tú eres el maestro. Eres el invitado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Ya como que la sola expresión demuestra superioridad, falsedad. Di, maestro, lo que pensaste recién, lo que menospreciaste de la mujer recién, y la actitud tuya recién. Di, maestro, ¿todo bien? ¿Te gusta la cena? ¿Está buena? ¿Está rico? ¿Vas a repetir? ¿Qué más quieres comer? Como que quería darle el agasajo. Y el Señor estaba mirando y viendo una actitud espiritual. Nosotros nos preocupamos por el entorno y Dios dice, despreocúpate por eso porque ahora vengo por otra cosa. Ahora vengo por lo espiritual. Ahora vengo por el corazón. Ahora vengo con una mirada diferente, distinta. Y entonces le dijo, un acreedor, el Señor sigue hablándole, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, Señor, yo pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo, rectamente ha juzgado. El Señor le enseñó un poco el juego. Rectamente ha juzgado, Simón. Ese es muy justo. Así juzgo yo siempre. Yo soy un hombre muy equilibrado, muy recto. Tal vez él hasta se sintió como halagado por el Señor. Y claro, Señor, yo siempre hago las cosas de esa forma. No necesita que se me diga, pero a mi nombre da la gloria. Como que él tenía todos los privilegios. Y él era quien era. Y entonces, sí, Señor, rectamente ha respondido Simón. Y me imagino que ese hombre con esa actitud juzgaba todo lo demás y él no era juzgado por nadie. Gloria al Señor. Se sentiría mejor. Pero el Señor, hermano, le hace reflexionar a Simón con una parábola muy sencilla, por cierto. Quería que él viera el poder de Dios de perdonar, de amar, de conocer a una persona. Gloria a Dios. Lo que el fariseo no sabía lo que era amar, perdonar, tener misericordia. Él no entendía esos términos. Él nunca había empleado así la vida. No se conoce qué es amar, perdonar, tener misericordia. Y el Señor le va a hablar de una parábola tan sencilla, que él va a responder como lo hizo, de una forma correcta. Pero el Señor estaba midiendo y viendo la actitud del corazón. Y aquí comienza el escándalo. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, que vuelto a la mujer, bueno, le leo primeramente el 42, dice que entonces
43, Simón dijo, 44. Y vuelta la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los han juzgado con sus cabellos. Gloria al Señor. Me detengo un instante en esos versos. El Señor comienza a hablarle a Simón, que él decía, se sentía muy bien. Comienza a hablarle de la cordialidad que él tendría que haberle dado el Señor al llegar a la casa. Él, que se sentía que hacía todas las cosas muy bien, se le había pasado el ser cordial con el Señor. Ya ahí como que comienza a decir, no me gustó eso, Señor. Que vengas a decirme que yo no te di la bienvenida cuando yo preparé la cena, cuando yo quise venir, te invité, que llegara. Me olvidé de cerrar la puerta para no cumplir con este principio de ley, que todos tienen que entrar o que no se le va a permitir la entrada a todos. Nunca una mujer de esta condición entraría a la casa de un fariseo porque sabría cómo saldría, pero entró justamente para cubrirse e ir a los pies del Señor. Y entonces comienza el Señor a hablarle y a decirle que los elementos de cortesía más básicos no se lo había dado y que la mujer lo estaba haciendo y que en verdad él no lo hacía y por lo tanto no tenía que sentirse distinto, porque en verdad ella lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bien. Lo que él con toda su religiosidad no lo hacía, ella con una necesidad espiritual muy grande lo estaba haciendo. ¿Qué diferencia encontramos en el mundo cuando hay gente que dice, yo no soy como otros pecadores que hacen esto y aquello otro, y juzgamos al que está haciendo algo y ya estamos cayendo en un grave error? ¿Por qué juzgamos? Por lo que estamos viendo. ¿Por qué juzgaba a Simón? Por lo que veía. Él veía que era una mujer pecadora. Y el Señor le dice, ¿ves a esta mujer, Simón? ¿Se imagina usted que Simón no la había visto? ¿Usted cree que el Señor pensaba que Simón no había visto a la mujer? Que le dice, ¿ves a esta mujer? Si de hecho ya el Señor sabía lo que él había pensado. Claro que la había visto. Pero él la había visto como una mujer despreciada, como una mujer pecadora, como una mujer que no era digna de estar en la casa de él, y menos haciendo lo que estaba haciendo con el Señor. Pero el Señor le dice, ves a esta mujer, porque la mirada del Señor para con la mujer era diferente, era distinta. Era de compasión, de amor, de misericordia, de cuidado, de ternura. Era diferente a la mirada que tenía el fariseo. Los fariseos juzgan. El Señor tiene una mirada de amor y compasión. El Señor mira diferente a lo que mira el hombre. Gloria al Señor. Y ve en la persona la necesidad espiritual que hay en sus vidas. Por lo tanto, hermano, gloria al Señor. Todo lo que debería haber hecho el fariseo lo hizo esta mujer. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor, que puso a los pies del Señor, se postró ante él y le estaba ella, gloria al Señor, segura, confiada, que ante el lugar donde ella había llegado nadie podía entonces correrle, que ella había llegado a refugiarse al mejor de los lugares. Y entonces el Señor le dice a Simón, ¿has visto a esta mujer? El ejemplo que ella te ha dado, Simón. Gloria al Señor. No me diste agua, no me lavaste los pies, mas ella lo ha hecho esto. No me diste besos, mas ella no ha dejado de besarme. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ella me ha ungido con perfume mis pies. ¿Sabe que el perfume en la Biblia lo encontramos también como sinónimo o preparativo de preparar un cuerpo para la sepultura? El perfume en la Biblia también hace mención de preparar, de listar un cuerpo que está próximo a la muerte. ¿Cuántos se perfumaron hoy antes de venir al culto? ¡Qué poco! Por favor, cómprese un perfume. Gloria, no olvides. ¿Sabe por qué se perfumó? No, se perfumó porque iba a morir. Va a morir el viejo hombre. Va a morir lo natural en nosotros. Tiene que morir lo que es carnal en nosotros. Y entonces
debemos que darle lugar a la obra del Espíritu de Dios, preparando nuestros cuerpos para la muerte, muerte al mundo, y nacemos para el Señor. Siéntase contento que no es que va a morir. Gloria al Señor. Simplemente, gloria al Señor, es que hemos de morir las cosas terrenales. Cada vez que nos preparemos y echemos perfume, diga, algo tiene que morir hoy en mí. Póngase perfume y diga, algo tiene que morir hoy en mi vida. Gloria, me estoy preparando para ese momento. Gloria a Dios. Allí estaba la mujer para ungir el cuerpo del Señor. Y ungía entonces con ese perfume también, preparando de antemano lo que en realidad, hermano, gloria al Señor, sucedería. Luego, en otra escena bíblica, una mujer va a quebrar un frasco de alabastro de nardo puro para derramarlo a los pies del Señor y ungir todo su cuerpo para la sepultura. No es la escena, sino que en otra escena bíblica encontramos ese relato donde se va a ungir el cuerpo del Señor. Qué conflicto grande hay con las personas religiosas que están alrededor de esas escenas. No comprende. Qué desperdicio, dijo Judas, el tesorero. Qué desperdicio. Porque se podía haber vendido ese perfume y y se podía haber ayudado a los pobres. Y se podía haber vendido más o menos como en 300 denarios. Mire, ya sacó hasta el cálculo y todo. Le había contado en el mercado cuánto valía. Y ya tenía idea de cuánto valía y todo sabía Judas, todo estaba interesado. Pero Judas no estaba interesado en el perfume ni lo que la mujer hacía. Judas estaba interesado en los pesos. Gloria, cuando el Señor, en realidad, hermanos, sabía eso. Y el entorno de las personas que estaban alrededor juzgaban de una forma incorrecta la actitud de otro. El fariseo empezó a juzgar la actitud de esta mujer y a no aceptarla. Gloria a Dios, gloria a Dios, querer aceptar que el Señor se dejara tratar con esta mujer. Y entonces como que lo menospreció en algún momento. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor. Entonces le dijo, por lo cual te digo, que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, ama poco. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí está el gran escándalo que se generó en aquella invitación a comer. Que los pecados le son perdonados. Pero ¿quién puede perdonar pecado? Si no solo Dios. Encima que él sabía que el fariseo había dicho en su corazón, ni profeta es. Y ahora el que él había dicho que ni profeta era, perdona pecados. El mundo no comprende cómo nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. No comprende el inconverso cómo hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Algunos dicen desde que llegaste a la iglesia te lavaron el cerebro, te cambiaste, sos diferente. No me lavaron el cerebro, me lavaron toda el alma con la sangre vertida del Calvario. Él perdonó todos mis pecados. Fue más que el cerebro, el corazón, el alma, todo me lavaron. La sangre de Cristo tiene poder. No comprenden ello, gloria al Señor. Pero aquí estamos lavados por la sangre de Jesús, gloria a Dios. Por lo tanto, cuando el Señor perdona pecados, lo perdona en serio. Y estos hombres decían, pero ¿quién es este que perdona pecados? De hecho, en alguna oportunidad, cuando se atribuyó esto al Señor, querían apedrearlo y matarlo. Y en una oportunidad quisieron mandarlo por un despeñadero para abajo. Pero dice la evangelista que todavía no había llegado la hora de Jesús. La hora para que Jesús muriera. Porque si se caía de ahí para abajo, lo tiraban, se acababa. Y la Biblia dice que fue una gran multitud a apretarle al Señor. ¿Y sabe cómo salió el Señor del medio de ellos? Así, permiso, permiso, permiso. Y todos los que estaban empujándole, ninguno hizo nada. Salió con autoridad porque todavía no había llegado su hora. Y porque él predicaba la palabra y perdonaba pecados. Y algunos decían, pero esta es blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente Cristo lo puede hacer, el Mesías. ¿Pero qué hace? ¿Cómo lo va a decir él? Gloria a Dios. Y ni le cuento, hermano, cuando de repente empezó a leer en la sinagoga el rollo del libro de la ley. Y le dice, hoy se está cumpliendo entre ustedes esta escritura. ¿Qué? Ahí quisieron apedrearlo.
Y ahí quisieron matarlo. ¿Cómo que se está cumpliendo? ¿Pero quién cree que es él? Gloria. Escándalo. El mundo se escandaliza de lo que usted y yo hemos encontrado. No puede ser, eso es horrible, eso es, no, lo que ellos no comprenden, lo hemos comprendido nosotros. En esa cena hubo escándalo para algunos, no comprendieron que el Señor perdonara pecado, pero entonces le dijo a la, gloria al Señor, a la mujer le dijo, gloria al Señor, tus pecados te son perdonados. Escandalícese quien se escandalice, yo salgo de encuentro del Señor bendecido, con los pecados perdonados. Gloria al Señor. Y ellos se escandalizaban preguntando, ¿quién es este entonces que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Tu fe te ha salvado. Viniste a refugiarte al mejor de los lugares. Tu fe te ha salvado. Ella necesitaba salvación. ¿Sabe que el fariseo se quedó con la buena noche? No tuvo bendición, fue criticado. El Señor dijo, me imagino que ha dicho, ya me voy. Después el propósito del almuerzo o de la cena ya se dio, de la invitación a comer ya se dio, ya está. Por lo tanto, ahora quien nunca había sido invitado pero llegó con una necesidad, se fue bendecido por el Señor, bendecida por Dios en esta ocasión, como una mujer. Se fue feliz con el encuentro porque se refugió en el Señor. Gloria a Dios. Los que estaban reunidos en aquel lugar presente en esta oportunidad, no todos fueron bendecidos. Pero quien se acerca con un corazón abierto a Dios, sale bendecido. Por lo tanto, a veces vemos y decimos, yo no sé, para mí fue igual, todo igual. Es según la actitud del corazón, cómo lo preparamos. Bendito sea el Señor. En la Biblia se nos habla de la importancia aún de preparar el corazón para el encuentro con Dios. Yo me tengo que preparar en lo espiritual, gloria al Señor. Para salir diferente debemos de abrir el corazón y estar dispuestos a rendirnos a los pies del Señor. Allí siempre habrá bendición. Siempre Dios derramará de su gracia cuando nos postramos a los pies del Señor. Pero hay gente que a veces pasea. Bueno, fui a hacer acto de presencia. Yo no he venido a hacer acto de presencia. Yo he venido con una necesidad espiritual. Cada oportunidad que tenemos para cantarle, alabar a Dios, orar, bendecir su nombre, honrarle, para mí es un privilegio tan grande, Señor. Gracias por esta oportunidad. Quiero aprovecharla como que si fuera la última, porque yo no sé cuándo será la última, pero mientras que tanto disfruto de esa enorme bendición, yo quiero aprovechar ese encuentro con el Señor. Qué lindo, porque es la actitud del corazón con que hemos llegado al Señor. Algunos salen escandalizados, llegan al templo y llegan por primera vez a un lugar, qué horrible lo que pasó, que aquel hecho, que aquel otro. Mire, la persona nueva que llega por primera vez a la iglesia, que nunca ha llegado a ninguna reunión cristiana, cuando viene con un corazón expectante, nada de esas cosas que nosotros entendemos que pueden ser como alocadas, le afectan. Porque aunque no comprenda todo lo que está sucediendo, usted va a escucharle decir, pero yo no sé, pero hay paz en mi corazón. Algo surgió cuando yo llegué. Algo pasó. No sé, no comprendo todas las cosas. Pero algo sucedió. Y como algo pasó, yo entiendo que ese es el lugar donde mi alma necesita estar. Por lo tanto, nadie, cuando uno le abre el corazón al Señor, sale escandalizado. Yo le he contado a ustedes, y quiero ir acabando en esta noche, que cuando llegué por primera vez a una iglesia que me invitó mi madre a aquella reunión de social, el predicador que predicó esa noche me hubiese escandalizado en lo que hizo. Porque tomó una actitud, hermanos, totalmente irreverente como predicador y vocero de Cristo. Y tal vez, yo se la conté después a alguien y me dijo, pero qué horrible, ¿cómo va a ser eso? Y sí, nos pudiéramos haber escandalizado. Yo no me escandalicé, porque a pesar de que yo tenía resistencia a algunas cosas espirituales, tenía una necesidad de Dios, que dejé que Dios obrara y me tomé las cosas buenas
de eso. A veces vamos a un lugar donde algunas actitudes nos pueden escandalizar. Pero como tenemos el deseo de buscar a Dios, continuamos en la búsqueda del rostro del Señor. Porque mi necesidad de Dios es mayor. Me acuerdo que salíamos de la iglesia anterior y yo fui a 1, 2 o 3 lugares a buscar antes de llegar a la obra donde congregarme. 1, 2, 3 domingos así con oración, la verdad, sin ser el super, hiper, mega espiritual. Un joven que tenía 17 años. Dije, pero tengo que buscar a Dios e irme a un lugar. Entonces agarré y me fui a 2 o 3 congregaciones. Y en algunas fue un culto domingo. Y entonces fue el día de la madre, el culto ese dominical. Y entonces fui a la iglesia, he visto sus nombres y demás. Y estuve en el culto. Antes me compartí con un hermano. Le dije, bueno, yo soy cristiano, el Señor, llevo a una iglesia, estoy buscando un lugar para congregarme. Y hoy tomé este lugar para llegar, para escuchar la palabra del Señor. Fue todo. Y me puse aquí en el culto, me senté en un lugar a esperar que comenzara la reunión. Se acercó después otro líder, me dijo, bueno, Dios te bendiga, bienvenido. Justo había culto de Santa Cena en la iglesia. Yo me quedé sentado, no participé. Vino y me dijo el diácono, puede participar, hermano, si usted desea. Dije, bueno, muchas gracias, pero quise no hacerlo. Y quedé sentado. Después continuó el culto, el devocional. Y después del devocional toma un líder la parte y hace el drama representativo de las madres en esa ocasión. Y se comparte un drama ahí representativo, ¿verdad? Y risas y de aquí y de allá, y saltó uno y que habló, y un drama en la iglesia, un drama dominical, hablando de las madres, y después la importancia, vamos a orar por todas las madres, y terminaron la oración, toma el pastor la parte, digo, bueno, después de este drama, el pastor dijo, bueno, hermano, la verdad que hemos sido bendecidos por los jóvenes, por este drama que han representado hoy en Misión de las Madres, así que ya vamos a estar puestos de pie para terminar el culto, no lo estoy diciendo ahora, guarde un poquito. Gloria a Dios. Y entonces dijo, y terminó el culto. Y yo dije, pero ¿y el mensaje y la palabra? Y yo había llegado con otro deseo espiritual. Terminó el culto y me sentí, y entonces después había un social, por el Día de las Madres. Bueno, siempre caigo en los sociales, ¿no? Y llegué al social, y entonces ahí comienzan a compartir, se acerca la vida de los jóvenes. Dije, bueno, la próxima reunión, las reuniones de jóvenes no son como esta, me dijo. Y dije, decía para mí, ¿no? Las reuniones de jóvenes son diferentes, la tenemos, no me acuerdo si los viernes, reuniones de jóvenes, y hay diferentes actividades, hay competencias bíblicas, pero hay también actividades especiales, hay carreras de embolsado, carreras de huevo duro. Y menos mal que no son iguales, ¿no? Y entonces dije, está bien, muchas gracias, agarré, dije, Señor, ayúdame a buscar la iglesia, y seguí buscando, orando al Señor, buscando un lugar donde poder congregarme. Gloria al Señor. Fui a otra congregación, a otra iglesia, un grupito pequeño, un salón chiquito, me senté al fondo, allí había cánticos, alabanza, la verdad que disfruté el devocional, eso fue para mí, hermano, parecía que el salón estaba, que había multitudes y había un grupo reducido, pequeño, pero qué lindo, me gocé del culto, el pastor predicó esa noche, fue una bendición, yo salí contento, feliz, el pastor dijo, tenemos un joven con nosotros, bienvenido en el nombre del Señor, amén, amén, el próximo culto me voy de vuelta. Contento, feliz, llegué de vuelta, hermano, también lindo devocional, que alabé a Dios, que adoré a Dios, me gocé. Y el tercer culto fui de nuevo. Y ya se acerca el pastor y me dice, hermano, ya estamos viendo que usted llegó a 3 cultos, que ha llegado a la iglesia y que está aquí con nosotros. ¿Qué le parece si el próximo culto nos predica? Dije, muchas gracias. Me busco otro lugar. Este no es el lugar. Yo no llego para predicar, llego porque tengo una necesidad espiritual. Gloria al Señor. Y entonces le dije, bueno, gracias. Yo no sabía cómo salir bien, porque la verdad que los 3 cultos que tuve fue de gran bendición. Yo me gocé en cada reunión. Gloria a Dios. Entonces dije, Señor, pero este tampoco es el lugar. Gloria al Señor. Y entonces me fui a casa a orar, gloria a Dios, y a pedirle dirección al Señor, porque yo quería ir a un lugar, no salir escandalizado, sino salir bendecido.
Cuando uno llega a la casa del Señor con esa actitud, no se escandaliza de esas cosas, sino dice: Señor, yo he venido a buscar bendición del cielo y me vine a refugiar a tus pies. Y en el refugio del Señor siempre habrá consuelo y fortaleza. Hasta que Dios nos guió, nos dirigió y llegamos a la obra. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué lindo que es, hermano, poder llegar al encuentro del Señor y ser refugiados en Él, ser confortados en el Señor, ser bendecidos en Él? A su nombre sea la gloria. Eso es lo que nosotros deseamos. Algunos salen escandalizados, otros salimos bendecidos.